Hola, ¿cómo están? Buenas noches nuevamente, si es que nos escuchas, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo del canal de Unicornio Fleto. Bueno, en realidad me gustaría cambiarle el nombre al canal porque es muy poco serio. En realidad hay que decirlo, es muy poco serio. Eh, bueno, aquí estoy nuevamente probando. Bueno, ya no estoy probando, ya no estoy en esa etapa de probar este producto nuevo del micrófono. Sin embargo, estoy aquí experimentando. Sí, experimentando. Eso es lo que estoy haciendo ahora en este instante. Pero en esta oportunidad me gustaría experimentar con algo más literario, algo un poco más cercano a un tema que a mí me conmueve y que me gusta mucho, que es la lectura. En esta oportunidad me gustaría introducirles este libro, un libro que se llama Los peligros de fumar en la cama. Es un libro de Mariana Enríquez, una escritora argentina. Tengo la edición de Anagrama, Narrativas Hispánicas. Bueno, Mariana Enríquez es periodista. Voy a empezar al grano. Mariana Enríquez nació en Buenos Aires en el 73. Wow, wow, un año bastante importante para el pueblo chileno. Es periodista Mariana Enríquez, subeditora del suplemento Radar del diario Página 12 y docente. En Anagrama, que a esta editorial publicó su novela Nuestra parte de la noche. Eh, ya, bueno, salen como algunas pequeñas reseñas. También Los peligros de fumar en la cama lo publico acá. Y Las cosas que perdimos en el fuego. Además, las crónicas de alguien camina sobre tu tumba, etcétera. Bueno, este libro que tengo acá, Los peligros de fumar en la cama, pueden ver acá la imagen. Es una imagen bastante bonita, sí, hay que decirlo. Es un libro que contiene 12 relatos sumamente intensos, sumamente interesantes, algo escalofriantes, que te cuelan un poco la piel, te hacen sentir un poco la sensación de que te faltara la primera capa y tu carne estuviera en pleno contacto con cualquier cosa que estés tocando. Por ejemplo, una vez yo iba leyendo uno de sus relatos, iba leyendo un relato en el que habla sobre una fotografía, no me acuerdo cuál era. Eh, pero lo iba leyendo en un viaje que yo estaba haciendo a Valparaíso, iba a ver a mi hermana. Eh, no sé si era Carne, en un relato en el que habla sobre un artista, o ¿Dónde estás? No, ¿Dónde estás, corazón? Ese era el relato donde habla sobre, bueno, una chica que tiene como un fetiche un poco extraño sobre los latidos del corazón. Relata un poco de dónde proviene ese gusto, de algún trauma, de por ahí con alguna de sus historias pasadas. Y la verdad es que tuve que dejar ese relato a medias. Lo dejé en ese viaje, lo quise cortar porque me estaba dando sensaciones muy incómodas. Así que, bueno, en esta oportunidad me gustaría experimentar y probar qué tal suena un nuevo relato de ella que no he leído con antelación. El relato se llama justamente Los peligros de fumar en la cama, tal como indica el título. El relato es el título. Bueno, o el título. El libro lleva el título de un relato. Así lo podríamos decir. Así que bueno, sin más preámbulo, en realidad me gustaría comenzar con esta lectura, a ver si lo encuentro. Eh, Acá está, acá está. Este relato lo encontramos en la página 207. Se llama, como ya lo dije, Los peligros de fumar en la cama. Es el relato número 11 de este libro maravilloso. Y bueno, más adelante me gustaría dar un comentario, quizá un poquito más amplio, una reseña un poquito más elaborada, quizás, sobre eh, posterior a la lectura. Parte sí. Relato número 11. Los peligros de fumar en la cama. ¿Era una mariposa nocturna o una polilla? Nunca había podido distinguirlas, pero algo era seguro. Las mariposas de la noche se hacían polvo entre los dedos, como si no tuvieran órganos ni sangre, casi como la ceniza quieta del cigarrillo en el cenicero cuando se la tocaba apenas. No daba asco matarlas y se las podía dejar en el piso, porque a los pocos días se desintegraban.
Otra cosa, no era cierto que se quemaran automáticamente cuando se acercaban al calor. Alguien le había dicho que era así, se incendiaban ni bien rozaban la luz caliente, pero ella las veía golpearse una y otra vez contra la lamparita, como si disfrutaran de los impactos y salir ilesas. A veces se aburría y salían volando, a veces se aburrían y salían volando por la ventana. Otras, era cierto, se morían adentro de la lámpara de pie. Se cansaban o a lo mejor se daban por vencidas o les llegaba la hora, como afuera. Se quemaban de a poco, aleteaban golpeando la pantalla hasta que se quedaban quietas. A veces se levantaban en medio de la noche. eh, no, perdón. A veces se levantaba en medio de la noche a vaciar la pantalla de mariposas polillas muertas, cuando el olor a quemado le hacía arder la nariz y no la dejaba dormir. Rara vez se acordaba de apagar la luz antes de irse a la cama. Pero una noche de principios de la primavera la había despertado otro tipo de olor a quemado. Envuelta en la manta gris de viaje que usaba cuando hacía un poco de frío, revisó la cocina por si había dejado algo sobre una hornalla prendida. No venía de ahí, tampoco de las polillas, esa noche había apagado la lámpara. El olor tampoco llegaba desde el pasillo del edificio. Levantó la persiana. Afuera había humo y llovía. Algo se incendiaba bajo la lluvia y se escuchaba la sirena de los bomberos y el rumor de algunos vecinos en la calle, despiertos en la madrugada, seguramente con impermeable sobre el pijama. A uno, un hombre con voz cansada, se le escuchaba decir, pobre mujer. El fuego estaba lejos y Paula volvió a la cama. Después supo por el siempre informado portero que se había tratado de un incendio en el quinto piso de un edificio que quedaba a la vuelta. Había una muerta, una mujer paralítica, postrada, que se había dormido en la cama, con el cigarrillo encendido entre los dedos. La hija que la cuidaba y que era bastante mayor, también de unos 60 años, se había dado cuenta tarde cuando la despertó el humo, la tos, el ahogo, y no pudo salvarla. Pobre mujer, es un vicio maldito, dijo el portero, y agregó que la mujer fumaba hace mucho y no salía nunca. Paula quiso decirle, ¿y usted cómo sabe que la señora fumaba tanto si me acaba de decir que no salía nunca? ¿Cuándo la veía fumar entonces? Pero se cayó la boca porque era imposible discutir con el portero y porque estaba empezando a imaginarse que la señora del quinto piso debía haber visto las llamas subir desde los pies y como no sentía nada en las piernas, debió haber dejado que la manta se incendiara. Y seguramente habría pensado por qué no dejar que el fuego continuara e hiciera su trabajo. Debía ser doloroso, pero ¿cuánto podía tardar antes de que una mujer como ella, vieja y con los pulmones agotados, se desmayara? Qué alivio para la hija, además. El portero la devolvió al palier y la arrancó de ese mundo vagamente tranquilizador de ancianas quemadas para avisarle que durante la semana un muchacho iba a pasar a fumigar los departamentos. Paula le dijo que bueno, y después pensó que si escuchaba el timbre le iba a abrir la puerta al fumigador, aunque en su departamento no había tantos bichos, salvo las mariposas polillas, y estaba segura de que el veneno no las iba a matar, porque no vivían ahí, venían de la calle. En su casa no vivía nada, ni las plantas que se habían muerto prolijamente en los últimos meses una detrás de otra, sin superponerse. En el departamento solamente vivía ella. Despidió al portero y se fue directo a la cama. Las sábanas estaban impregnadas de olor a milanesas de pollo. Había hecho dos al horno la noche anterior y había sido muy difícil sacarlas del freezer. La bolsa de nylon, la bolsa de nylon se había pegado al hielo. Tuvo que usar agua caliente, casi hirviendo, y se quemó las piernas desnudas con algunas gotas. Resultó un método inútil y trató de despegarlas con un cuchillo, y se rió de ella entre las lágrimas de autocompasión, pensando que debía parecer una asesina serial acuchillando la ladera, el brazo en alto y el cuchillo bajando como un picayelo. Finalmente arrancó las milanesas con las manos ya adormecidas del frío y las metió en el horno. Se quemaron un poco, pero además estaban poco comestibles porque tenían otros sabores inmundos agregados. El horno perdía gas y ella jamás lo había limpiado en los 3 años que ella llevaba de alquiler, así que no había podido comerlas. Y ahora tenía hambre y el departamento apestaba y el olor no la dejaba dormir y lo odiaba, tanto que tuvo que llorar. Y lloró por el olor, porque los sahumerios que encendió para hacerlo desaparecer eran todavía más apestosos.
porque nunca se acordaba de comprar desodorante de ambientes, que también olía asqueroso, porque el olor a cigarrillo también debía apestar todo, pero ella no lo notaba de tanto que fumaba, y porque nunca había podido tener una de esas casas limpias y luminosas que olían a sol, limones y madera. Hizo una carpa en la cama, levantando la manta con las rodillas y se tapó hasta la cabeza. Ahí abajo la única luz era la brasa del cigarrillo que temblaba y parecía reavivarse cuando la rozaba el humo. Las sábanas estaban muy manchadas de cenizas. Paula abrió las piernas y con el dedo índice de la mano libre empezó a acariciarse el clítoris, primero en círculos, después con un frote vertical, después con delicados tiritones y al fin de un lado al otro. Ya no servía de nada. Antes, enseguida sentía ese comienzo de escalofrío y el calor de la sangre que se convocaba y después el dedo sentía la piel de la vulva algo más áspera, granulada, y con el gran temblor final llegaba la humedad. Ella realmente sentía que se meaba, todo eso antes. Ahora hacía tanto que no pasaba nada y se frotó hasta la irritación y el dolor, pero paró antes de la sangre, porque sabía que esa, la sangre, era la única humedad que últimamente podía arrancarse. Metió la lámpara de la mesa de luz debajo de las sábanas. Tenía la parte interna de los muslos salpicada de pequeñas manchas rojas superficiales que parecían una erupción por el calor o una alergia, pero se llamaba queratosis. Y la tenía también en los brazos, en las caderas y un poco en las costillas. La dermatóloga le había dicho que con mucho tratamiento se podía poner mejor, que no tenía nada que ver con enfermedades terribles como la psoriasis o el eczema, pero a ella le parecía lo suficientemente terrible, tanto como sus dientes amarillos y la sangre que le salía cada mañana de las encías cuando usaba el dentrífico. No un sangrado momentáneo, verdaderos chorros que caían en la pileta blanca. Se llamaba piorrea, aunque los dentistas ahora usaban un nombre más elegante que no podía recordar. Prefería, la verdad, prefería la piorrea. El cuerpo le estaba fallando de muchas maneras, más en las que no quería ni pensar. ¿Quién la iba a querer así? Con caspa, depresión, granos en la espalda, celulitis, hemorroides y seca. Encendió otro cigarrillo bajo la sábana y persiguió con el humo a una mariposa que había entrado a la carpa refugio hasta que la mató. Entonces se la podía ahogar con humo. ¿Qué animal más débil y estúpido? La dejó convulsionar entre sus piernas y vio las patitas de la lámpara de la mariposa polilla, que parecían gusanos lombrices, muy pequeños. Por primera vez sintió asco y la pateó hacia el piso, fuera de su cama. Hizo anillos con el humo dentro de la carpa y se aburrió. Entonces decidió apoyar la brasa sobre la sábana para ver cómo se agrandaba el círculo de bordes anaranjados hasta que parecía peligroso, hasta que el fuego crepitaba y se aceleraba. Entonces apagaba el fuego en la sábana a los golpes, y los restos de tela quemada flotaban en la carpa. Le hacían sentir los pequeños incendios circulares. Si sacaba la cabeza de la carpa y se asomaba a la semioscuridad de su habitación, los agujeros quemados en la sábana dejaban pasar la luz de la lámpara y los rayos se reflejaban en el techo, que parecía cubierto de estrellas. Tenía que hacer más agujeros porque lo supo ni bien lo vio. Lo único que quería era un cielo estrellado sobre su cabeza. Eso era lo único que quería. Bueno, ese es el relato que se llama, tal como el título de este libro, Los peligros de fumar en la cama. El que prosigue se llama Cuando hablábamos con los muertos. En otra oportunidad me gustaría quizás revisar y leer otro de estos relatos. En realidad, no puedo hacer una recomendación de este libro tan a la ligera. Creo que una persona... Este libro no es apto para una persona que está pasando por problemas eh, emocionales, para una persona que está vibrando densamente, para una persona que está con problemas de ansiedad. Este libro en realidad, si bien es maravilloso en su calidad literaria, es maravilloso en su género, es un libro bastante oscuro, es escalofriante, como ya lo dije hace un rato, es un libro que, como ya lo dije al principio, a veces he tenido que parar de leer porque me doy cuenta de que me está afectando de sobremanera. Creo que
Mariana Enríquez tiene esa esencia en realidad en su literatura, en su letra. Mariana Enríquez contiene esta oscuridad, esta cuestión bizarra, esta cuestión erótica, sangrienta, esta cuestión de la masturbación. Mariana Enríquez habla mucho sobre eso, habla sobre el clítoris, sobre el tacto sexual, habla sobre tocarse hasta sangrar, habla sobre la irritación, habla sobre... eh, hablaba mucho, 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 mucho sobre sangre, habla... em, wow. De hecho, una vez escribí un texto tras la lectura de uno de los relatos de Mariana Enríquez. El cuento que escribí se llama Almuerzo Familiar y es totalmente sangriento también, es bizarro. Habla sobre una mamá que se está muriendo encima de la mesa, un niño que se cae del segundo piso, se escuchan los crujidos de los tobillos quebrándose. Habla sobre una parte en que la mamá agarra un pedazo de vidrio y se intenta cortar porque, bueno, en algún momento quizás se los pueda compartir. En este momento me gustaría seguir hablando de este libro. En realidad, mm, creo que puedo definirlo como wow, 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 wow. Eh, bueno, el primero que leí de este libro fue uno bastante divertido. Es este de... ¿Cómo se llamaba? Lo voy a buscar. El desentierro de la Angelita. Ese relato lo encuentro bien, bien simpático. Habla sobre un pequeño fantasma, un pequeño fantasma de un bebé que persigue a la protagonista por todos lados. Eh, y creo que tiene una carga simbólica bien interesante, una carga simbólica como representante de lo que podría ser un- el cargar con un trauma ajeno, el cargar con los traumas, por ejemplo, de tus abuelos, de tu abuela. Eh, Bueno, como les dije, si quieren curiosear con la literatura, si quieren experimentar sensaciones escalofriantes, les recomiendo este libro. Pero si tienen problemas emocionales, ya se los advierto. No es algo que vaya a resultar muy bien. O quizás sí, quizás sí. Bueno, no, no. Eh, Rotundamente no. Eh, y bueno, espero hablando más sobre el canal que esto, esto sea el inicio y marque como el comienzo de una nueva etapa para mí, que va a ser como esta de dedicar un poco de espacio y tiempo a conversar sobre literatura, a revisar algunos textos que, bueno, puedan parecer eh, interesantes y quizá abordar temas teóricos en algún momento, quizá abordar temas pedagógicos incluso, o simplemente hablar de lo que sea que se me ocurra y recibir sus comentarios. Pero eso, voy a cambiarle el nombre al canal porque Unicornio Fleto es poco serio para el propósito que quiero que tome este programa. Espero bueno, quien sea que haya llegado hasta acá me acompañe, que se suscriba, que le dé me gusta para saber que, bueno, un me gusta que reciba, un comentario que reciba, en realidad para mí ya es marcador, ya es como una señal de que hay una persona al menos em, que está escuchándome. Así que si llegaste hasta acá, puedes dejar em, algún mensaje que haga referencia a este final. A cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de código, algún símbolo, algún emoji. Pero eso, nos estaremos viendo quizás mañana. Yo creo que voy a subir otro video. Este lo voy a subir ahora mismo, a las 11 de la noche, ya van a ser las 12 y lo voy a estar publicando en Instagram, a ver si a alguien le interesa. Prontamente también quiero subir algún cover, alguna grabación seria sobre alguna canción bonita.
Eh, pero eso, 20 minutos. Un besito. Chau.